esta ocasión vamos a empezar a conocer lo que significa el impuesto diferido. Para ello tenemos que irnos a la NIC 12 si estamos hablando de plenas, a la sección 29, obviamente si estamos en la NIC para las pymes. Esos estándares, NIC 12, sección 29, se llaman impuesto a las ganancias. No es lo mismo el impuesto a las ganancias que el impuesto de renta que se paga en cada uno de los países donde nosotros estamos ubicados. Sería importante ver algunos de los videos donde nosotros explicamos un poco más detallado este tema. El objetivo es poder relacionar esas diferencias que se presentan entre la normatividad de carácter fiscal y lo establecido por las NIF. En ello, lógico, existen diferencias. Vamos a hablar de esas diferencias. Vamos a mirar qué significa y qué se considera un impuesto corriente, un impuesto diferido. Vamos a hablar sobre diferencias temporarias y obviamente entraremos a mirar qué significa, por qué la palabra temporarias, que tiene que ver con tiempo. También mencionaremos de manera muy breve qué significa un crédito fiscal, ¿no? Vamos a mirar cómo establecer y cuándo establecer un impuesto diferido y obviamente cuál va a ser la tasa que vamos a aplicar a esos impuestos diferidos. El objetivo que se traza precisamente la NIC 12, la sección 29, es identificar plenamente y establecer de manera firme lo que significa un impuesto corriente y un impuesto diferido. El impuesto corriente puede ser un ingreso o puede ser un gasto. Normalmente siempre lo vemos como gasto, pero puede haber situaciones donde se considere un ingreso, como es el caso, por ejemplo, de las pérdidas. Una pérdida generaría un beneficio que a futuro será cobrado. Entonces, inicialmente generará un ingreso. Puede ser que no necesariamente genere un ingreso por impuesto corriente, pero puede ser que sí genere un ingreso por impuesto diferido. Ahí también habríamos que detallar ese tipo de diferencias, dependiendo cómo es la normatividad de cada país. Muy importante, hay que conocer la legislación tributaria del país. A mí me parece que no es adecuado decir que podemos hacer impuesto diferido simplemente basándonos en un conocimiento general de la parte tributaria. Yo sí considero que debe haber un conocimiento un poco más profundo de lo que significa la parte fiscal, la parte tributaria. Con relación al impuesto corriente, el impuesto corriente es el que llevamos en nuestra declaración de renta de nuestro respectivo país. Ese es el impuesto corriente, es decir, el que vamos a pagar. También se consideraría un impuesto corriente cuando por algún motivo corregimos el impuesto de un año anterior o de años o periodos anteriores o nos lo corrige la entidad tributaria, llámese como se llame. Entonces, el impuesto corriente es el impuesto directamente que va en la declaración. Obviamente, si estoy corrigiendo un impuesto de un periodo anterior, me tocaría, por obvias razones, pues establecer ese que corresponde a un periodo anterior, a pesar de considerarse un impuesto corriente. También debemos tener en cuenta que nosotros, cuando establecemos de alguna manera cualquiera de nuestros efectos relacionados con las diferencias, algunas diferencias tendrán un carácter que no tendrán hacia el futuro ningún efecto y otras que sí lo tendrán. Entonces, más adelante vamos a ampliar esta situación. Entonces, el impuesto diferido solo se da cuando hay diferencias de tiempo, diferencias temporarias. Es decir, la información contable y fiscal va a ser la misma, pero lo que va a variar, lo que no va a ser concordante es el tiempo. Entonces, hoy
se reconoce fiscalmente, pero contablemente no, o viceversa. Hoy se conoce contablemente, pero fiscalmente no. Entonces, esa es la gran situación que permite generar los impuestos diferidos. Y esos impuestos diferidos se manejan bien sea como un ingreso o como un gasto, ¿no? Entonces, ese ingreso o ese gasto dependerá si estoy generándola o revirtiéndola. También muy importante tenerlo en cuenta. También el impuesto diferido puede modificarse. ¿Por qué puede modificarse? Porque de alguna manera puede ser que yo pierda un beneficio porque no lo tomé, porque fue rechazado, entonces habría que calcular, o porque cambió una tasa de impuestos. ¿Qué significa impuesto a las ganancias? El impuesto a las ganancias está directamente relacionado con la renta de la sociedad, de la entidad. Siempre va a ser esa relación. Por eso, no es impuesto a las ganancias el impuesto al consumo o el impuesto sobre las ventas o IVA, valor añadido. Tampoco se consideraría un impuesto el impuesto a la producción, que en algunos casos se puede llamar regalías. Tampoco sería considerado este tema del impuesto a las ganancias, temas tales como la seguridad social, impuestos que se paga por efectos de la norma. Así se llame en aportes sociales, como queramos llamarlo, seguridad social, pero siguen siendo un impuesto, un mayor valor que yo le tengo que pagar. Y tampoco, obviamente, el impuesto de timbre, que es un impuesto documental. Por ende, hay que tener muy claro que el impuesto a las ganancias está relacionado con el impuesto de renta, sin importar las modalidades de renta que existan. Nunca, ni con impuestos sobre las ventas, ni impuesto al consumo, ni impuesto a las regalías, ni nada de eso. Entonces, siempre impuesto de renta. Habíamos dicho que el impuesto a las ganancias se establecía por diferencias entre lo contable y lo fiscal, o lo tributario. Pues bien, tendremos que aclarar que hay dos tipos de diferencias: las diferencias permanentes, las diferencias temporarias. Las diferencias permanentes son esas diferencias que nunca van a tener solución. Por ejemplo, el Estado puede decir: yo tal situación no la considero ingreso, o tal situación no la considero gasto. O al contrario, tal situación la considero gasto, y resulta que contablemente no tiene ningún efecto. Ese tipo de situaciones que simplemente son por materia tributaria, entonces, y que van con una intención determinada, son políticas fiscales que establece cada país, entonces vamos a tener esas circunstancias. Entonces, el primer punto vamos a tener son aquellas diferencias donde existe efecto en la utilidad contable, pero no hay efecto en la utilidad fiscal. Entonces, sí genera efecto, o sea, sí es un ingreso financiero, sí es un efecto contable, sí es un ingreso contable, pero no es un ingreso fiscal. Podrían recibir nombres como, por ejemplo, ingresos o renta no constitutiva, ingresos no constitutivos de renta, ingresos no constitutivos de ganancia ocasional, o podrían llamarse rentas exentas, o podrían llamarse también situaciones de gastos no deducibles, o cualquier beneficio que se pueda dar. Son básicamente efectos donde sí son realmente, por ejemplo, un gasto no deducible, sí es gasto, pero la administración de impuestos no lo acepta. Entonces, obviamente, esta diferencia permanente no generará impuesto diferido. Sí afecta la parte del estado de resultados, pero no afecta la base tributaria. Entonces, tenemos que hacer en la parte tributaria, y normalmente los formularios de declaración vienen con unos renglones donde yo hago una depuración para encontrar la base gravable. Pero recordemos, estas diferencias permanentes no tienen efectos. Veamos ahora las contrarias, es decir, aquellas diferencias que no afectan lo contable, pero sí afectan lo fiscal.
Por ejemplo, nos podemos encontrar con diferencias de carácter permanente como ingresos que presume el Estado a través de intereses. Podemos tener deducciones sobre activos fijos que no están contablemente aceptadas, porque de pronto se van a depreciar en más tiempo, o de pronto no se deprecian y fiscalmente sí me lo permiten, o te puedo depreciarlo con mayor valor al valor normal del bien. Entonces son situaciones muy puntuales, muy específicas. Donaciones que, por ejemplo, me permiten restarme mayor valor de lo que la tengo establecida. Yo dono 100 pesos, pero el Estado me reconoce 120. Entonces esos 20 adicionales no son gastos contables, pero sí tenemos ese efecto. O rentas líquidas especiales, que puede ser que nuestro estado de resultados da un determinado valor, pero el Estado le coloca unos límites y dice, pues para mí eso sí es un ingreso, entonces colóquemele ese ingreso. Y resulta que contablemente no tiene que ver absolutamente nada. Estas dos situaciones se llaman diferencias permanentes, no generan impuesto diferido, pero sí alteran la información de la base gravable versus la utilidad contable o utilidad establecida bajo NIF. Dentro de las diferencias, así como hemos visto las diferencias permanentes, ahora veamos las diferencias de carácter temporal, de tiempo o temporarias. De pronto el nombre podría ser parecido, diferencia temporal, diferencia temporaria. Ambas inciden en el tiempo, pero resulta que las diferencias temporales se basan entre diferencias de los dos estados de resultados, el estado de resultados contable versus el estado de resultados de carácter fiscal. Mientras que las diferencias temporarias se establecen basándose en el balance, analizando activos y analizando pasivos. Por ende, mientras las diferencias temporales manejan cuentas de resultado, las diferencias temporarias manejan cuentas de balance. Es decir, las NIF manejan específicamente las diferencias de carácter temporaria y por ende hay que evaluar el efecto dentro de lo que está estructurado en el balance activos y pasivos en NIF versus activos y pasivos fiscales. Entonces sí debemos tener en cuenta esa circunstancia. Por eso no nos dejemos confundir por los nombres, pero que a pesar de ser similares, son distintos en su estructura técnica. Diferencias temporales, cuentas de resultado, diferencias temporarias, cuentas de balance. Diferencias entre lo contable y lo fiscal. Estas diferencias sí generan impuestos diferidos, porque es cuestión de tiempo. Hoy es gasto contable, pero no es fiscal. El gasto fiscal va a ser el próximo o los próximos periodos. Hoy no es ingreso contable, va a ser ingreso contable los futuros periodos. Y así sucesivamente. Hay tiempos distintos. Tributariamente me permiten reconocerlo ya y a mí me toca reconocerlo posteriormente en la parte contable. Entonces, esos tipos de diferencias de tiempo, porque las bases son las mismas, entonces vamos a generar lo correspondiente a diferencias de carácter temporario para manejar impuestos diferidos. Veamos un ejemplo para poder distinguir entre esas diferencias de tiempo. Vamos a analizar entonces unos dividendos que contablemente se generan cuando se hace una distribución por parte de la entidad donde nosotros tenemos una inversión. Entonces nosotros tenemos que hacer normalmente el registro de un ingreso y pendiente una cuenta por cobrar. Entonces generamos un activo y como consecuencia de un ingreso. Esa cuenta por cobrar, ese derecho genera ese ingreso, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta de que ese ingreso, que así se define en NIF, recordemos,
todo ingreso nace por aumentos de activos o disminuciones de pasivos. En este caso, una cuenta por cobrar que estoy creando es la que genera ese ingreso. Bueno, para no hablar de generar, es que nacen simultáneamente, ¿no? Ese dividendo también tiene la misma situación de carácter fiscal, es decir, en la fiscalidad, al mismo tiempo que registro el ingreso en la contabilidad, también es ingreso fiscal. Entonces, como hay una coordinación, es el mismo momento, el mismo tiempo, entonces no existe una diferencia de carácter temporaria. Entonces, obviamente, la recuperación, es decir, cuando yo vaya a recibir el dinero, pues fiscalmente no tengo que hacer nada, porque ya en el periodo anterior yo generé la cuenta por cobrar y obviamente el ingreso. Es decir, que lo único que vamos a hacer cuando recibe el dinero es una reclasificación de cuentas por cobrar al disponible, al efectivo. Entonces ahí no vamos a tener ninguna situación. No hay efectos de carácter de impuestos, no hay efectos imponibles, tampoco hay efectos deducibles. Por ende, entonces no vamos a tener un impuesto de carácter diferido. El ingreso, como ya lo manifestamos, fue creado en el ejercicio anterior. Por eso es que yo tengo que hacer este ejemplo y este análisis en el momento del corte del periodo. Hoy es ingreso. ¿Cuándo? Cuando me decretaron en este periodo. Fiscalmente, ¿cuándo lo es? En el mismo periodo. ¿Hay diferencia? No hay diferencia. Gracias amigos por tomarse el tiempo de escuchar este video, del cual muchos de ustedes están en las mismas condiciones que muchos colegas en Colombia, y es cómo arrancar este proceso de NIF, porque hemos escuchado tantas cosas que realmente necesitamos darle forma a tanta información que nos ha llegado. Por eso les tenemos una muy buena noticia y hemos querido hacer un curso muy puntual sobre cómo iniciar este proceso, el cual hemos llamado los aspectos esenciales para implementar la NIF para las pymes. Con estos aspectos esenciales no queremos cubrir todos los casos, pero sí al menos los que nos tienen la mayoría de nuestras empresas. Con ello vamos a lograr mirar, por ejemplo, el tema de cómo activar las NIF en nuestro programa, o al menos las recomendaciones para el proceso de activar las NIF, cómo vamos a realizar la parametrización de documentos o qué aspectos vamos a tener en cuenta en esos parámetros de los documentos, el proceso de ventas, si le tenemos que hacer alguna recomendación, algún cambio, qué encima de todo se nos puede venir con este proceso. Para prestación de servicios, ¿habrá algunos cambios? ¿Tendremos que hacer algo? En el costeo de NIF y en el manejo del inventario, ¿lo vamos a continuar haciendo igual? ¿Tenemos que cambiarlo? En el módulo de activos fijos, expreso la palabra activos fijos solo con una intención, que no la confundamos con propiedad, planta y equipo. Esto quiere decir que como activos fijos vamos a meter un conjunto de activos, propiedades de inversión, leasing financiero, la misma propiedad, planta y equipo, bienes en comodato, etcétera, etcétera. El deterioro de la cartera, ¿cómo vamos a manejar ese deterioro de cartera? Que va a ser prácticamente lo más periódico a realizar. El deterioro del inventario, ¿no? ¿Cuándo se genera? ¿En qué momento tenemos que hacerlo? ¿Cuándo se recomienda ese tipo de situaciones? Y por último, los informes que tenemos que emitir con relación a las NIF. Muy bien amigos, los esperamos entonces en este curso de aspectos esenciales para la implementación de la NIF para las pymes. Los espero. Yo soy el arrendatario, soy el inquilino, el que va a ocupar el bien, no soy el propietario.
me están entregando un bien en arrendamiento. Entonces, yo en ese arrendamiento voy a pagar un canon mensual. Ese canon mensual es conocido en NIF como arrendamiento operativo. Ese arrendamiento operativo, ¿no?, lo voy a entregar durante 6 meses, pero lo voy a entregar de manera anticipada. Fiscalmente, nos dice el ejemplo, funciona de la misma manera, es decir, cada vez que causo el gasto contablemente, se genera el gasto fiscalmente. ¿Tenemos diferencia? No tenemos diferencia. Al no tener diferencia, significa que hacia el futuro, de la misma manera en que voy causando ese gasto, en la misma forma voy generando un gasto deducible, una deducción fiscal. Adicionalmente a eso, recordemos que esto se llama un gasto pagado por anticipado. Observemos que en NIF existen los gastos pagados por anticipado, para que también lo tengamos presente dentro de nuestro análisis y nuestro conocimiento. En este caso, el hecho de que sea anticipado no afecta. ¿Por qué? Porque yo voy a recuperar el valor del gasto con el tiempo, por medio del uso que voy a manejar en ese caso. Para quien me lo arrienda será también un ingreso que voy generando progresivamente. En el caso que yo soy el arrendatario, el inquilino, lo haré progresivamente con el tiempo. El mismo valor que hay en la contabilidad es el mismo valor que hay en la fiscalidad, en la parte de impuestos. Entonces, por ese motivo, no hay diferencias y en conclusión, no existe impuesto diferido. Veamos un ejemplo donde sí podamos, veamos donde sí podamos establecer algunas circunstancias. Vamos a ver esto, una diferencia, vamos a ver de qué carácter es esta diferencia. Tenemos el pago de una multa, de una sanción, porque se me olvidó cancelar un impuesto, presentar un impuesto. En ese orden de ideas, el Estado no reconoce ese gasto como una deducción. Por ese motivo, entonces, tenemos que establecer si hay diferencias. ¿Hay diferencias? Sí hay diferencias. Sí va a ser gasto contable, pero no va a ser gasto fiscal. Segundo punto, ¿esa diferencia con el tiempo la voy a poder cubrir? ¿Va a tener hacia el futuro, voy a poder recuperar ese gasto? No. Entonces, ¿qué significa? Como no existe una diferencia de ese tipo, entonces voy a tener un efecto de diferencia permanente. Por lo tanto, a pesar de haber diferencia, no va a existir impuesto diferido. ¿Y por qué? Porque hacia el futuro no voy a poder recuperar ese gasto. Por ende, entonces voy a tener que manejar una situación de diferencia permanente que no afecta ni genera impuestos diferidos, ni activos ni pasivos. No me genera ni gasto por impuesto diferido, ni ingreso por impuesto diferido. Definitivamente la base gravable se aumenta y voy a tener que pagar más impuestos. No los voy a poder recuperar en periodos futuros. Establezcamos una nueva diferencia a través de un ejemplo. Me dice el ejemplo que yo voy a provisionar por efectos de garantías una cuantía de 1000 unidades monetarias. Es decir, voy a tener un pasivo pendiente de pago porque el hecho de vender hoy hacia el futuro me va a tocar cubrir un siniestro, un riesgo por el daño, por una reparación o porque me toca sustituir un producto que estoy vendiendo. Ese valor que estoy reconociendo hoy en la contabilidad no va a ser deducible en este periodo. Solo va a ser deducible cuando yo cubra realmente el riesgo. Recordemos que en la provisión, se llama provisión, es porque yo sé que va a ocurrir el hecho, pero no sé el monto exacto y no sé cuándo exactamente. Pero sí sé que voy a tener que pagarlo. Entonces, eso lo tengo claro. Entonces estimo el valor
Pero entonces la fiscalidad me dice, yo no me baso en estimados. A mí demuéstreme que alguien fue a su empresa, le cobró un producto, le hizo vigente una garantía y ahora si usted le tocó cubrirla por reparación o reemplazo del bien y entonces ahí sí se la reconozco. Primera situación. ¿Existe diferencia? Claro que sí existe diferencia, porque va a ser gasto contable, pero tributariamente no, únicamente cuando ocurra el hecho. Por lo tanto, el momento, el tiempo va a ser distinto. Y segundo, nosotros vamos a tener, adicional a eso, que manejar un control, porque al ser un valor estimado, no voy a tener el valor total. Entonces voy a tener que irlo ajustando de manera progresiva. Entonces podemos tener no solamente diferencia de tiempo, sino también diferencias de valores. Por ejemplo, si yo sé que mis productos tienen un año y yo provisioné estos 1000 y resulta que transcurrió todo el año siguiente y nadie vino, pues entonces por ese año ya no tengo siniestros. Tendré siniestros por los nuevos productos del siguiente año, pero no del año que provisioné. Entonces todo ese seguimiento tendría que hacerlo. Miren que vamos también otra vez en materia de tiempo distinguiéndolo. Analicemos otra diferencia. La entidad en este momento tiene una cuenta por pagar al municipio por 10.000 unidades monetarias y la ha generado por un impuesto que se genera por el comercio, por la actividad industrial. Pero resulta que el gasto solamente se lo acepta la administración de impuestos cuando lo pague. Entonces, observemos. Primero, ¿hay diferencia? Sí hay diferencia. Es un gasto contable, pero no va a ser gasto fiscal. ¿Cuándo? En el año en que se reconoce. Entonces, en la contabilidad sí lo tengo que reconocer, en la fiscalidad no lo reconozco. Ahora veamos el momento opuesto. Cuando yo pague, me lo reconoce el impuesto, la entidad, pero no hay gasto contable. En ese momento se revierte el impuesto diferido. Analicémoslo otra vez. Cuando nació la causación de ese gasto que no va a ser reconocido fiscalmente, nació un impuesto diferido. ¿Qué significa? Que voy a tener un activo por impuestos diferido que genera un ingreso. ¿Y por qué un ingreso por impuesto diferido? Porque el impuesto que voy a pagar, el gasto impuesto corriente, va a ser más alto. Y va a ser más alto porque no va a tener en cuenta este gasto que me resta la base gravable. Es decir, la base gravable de impuestos va a ser mayor y al ser mayor va a ser más alto el impuesto. Entonces en ese momento se genera un activo por impuesto diferido y su contrapartida un ingreso por impuesto diferido. Ese ingreso por impuesto diferido va a disminuir el gasto por impuesto corriente. Por lo tanto, el impuesto a las ganancias va a ser el neto del gasto por impuesto corriente menos ese ingreso por impuesto diferido, para que no afecte la rentabilidad de la empresa, porque esto es un efecto de carácter de impuestos y yo no puedo sobredimensionar el gasto financiero de impuestos. Observe que es distinto el impuesto a las ganancias establecido en NIF que el impuesto de renta establecido por cada jurisdicción. ¿Con qué tasa de impuestos voy a calcular los impuestos diferidos? Pues la tasa de impuestos se va a aplicar con la que voy a poder revertir ese impuesto diferido. Vamos a colocarlo a través de un ejemplo. Si yo sé que este año la tarifa es del 30%, pero que hacia el futuro voy a poder, la tasa de impuestos va a ser el 33%, significa que voy a poder deducir a una mayor tarifa. Por lo tanto, el impuesto diferido tendrá que ser calculado con la tarifa del 33, no con la del 30. Por el contrario, si la tarifa de hoy es del 33 y hacia el futuro la tarifa va a cambiar al 30%, entonces tengo que reducir
esa tarifa y no la puedo tomar la del 33 sino la del 30. En conclusión, siempre tomaré la tasa futura de impuestos. ¿Esto qué implica? Esto implica que si yo sé que este periodo es una tarifa, pero yo ya sé que hacia el futuro voy a manejar otras tarifas, voy a tener que de una vez hacerlo. Por el contrario, traigo impuestos diferidos con una tarifa y de pronto hacia el futuro me cambian las tarifas, me toca ajustar ese impuesto diferido. Por ende, entonces siempre el impuesto diferido tendrá que ir directamente proporcional a la tarifa con la que se van a enjugar esos impuestos diferidos. ¿Qué información me va a tocar revelar, me va a tocar divulgar por efectos de manejar el impuesto diferido y obviamente estas diferencias? Lo primero, pues, ¿cuál fue el ingreso o gasto por impuesto corriente? Es decir, ¿cuánto es el impuesto que me va a tocar pagar por el periodo en la declaración de renta? Segundo, cualquier otro impuesto que corresponda a periodos anteriores, lo que decíamos en un inicio. Así como se considera impuesto corriente lo que yo pago de periodos anteriores, tengo que mostrarlo de manera separada y obviamente informar qué fue lo que pasó con ese ajuste adicional. El gasto o impuesto diferido relacionado, bien sea porque estoy creando un nuevo impuesto diferido o porque lo estoy revirtiendo. Coloquemos el caso de la creación del impuesto. Entonces, cuando yo tengo un gasto que es contable pero no es fiscal, entonces se genera un impuesto diferido, activo por impuesto diferido, débito, crédito, el ingreso por impuesto diferido. Ese ingreso por impuesto diferido me afectó el impuesto corriente del ejercicio cuando se causó. Ahora, cuando me lo reconocen, cuando pago el impuesto, entonces tengo que hacer la reversión del impuesto diferido. Es decir, cancelo ese activo, lo acredito y me genera un gasto por reversión de impuesto diferido. Entonces, esa reversión de ese impuesto diferido también la tengo que informar. Entonces, observemos que la creación generará una reversión y esa reversión debe generarse por el efecto contrario del momento inicial. Si yo creo un activo diferido, tengo un ingreso y su reversión, es decir, acreditar el activo diferido, me generará un gasto. Recordemos que los gastos se manejan de la siguiente manera en NIF. Es gasto cualquier incremento en el activo, en el pasivo o disminución del activo. Si estoy disminuyendo el activo diferido, no puedo generar una reversión del ingreso, sino que tengo que generar un gasto. Esa es una norma del marco conceptual de las NIF y de la sección 2 de conceptos generales, principios, políticas contables que tenemos en NIF para Pymes sección 2. Eso lo debemos tener siempre claro. Entonces, en las revelaciones tenemos tanto la creación del impuesto diferido como la reversión. También debemos tener en cuenta los ajustes por efectos de cambios de la tarifa de impuestos. Lo que decíamos, si yo tenía del 33 y ahora pasa al 30, tengo que hacer un ajuste. Claro, yo había calculado todo con el 33. La fiscalidad cambió las tarifas, entonces las cambió al 30. O a la inversa. También puede darse esa circunstancia. Si por algún motivo ese efecto de ese impuesto diferido llega a generar o se suscita por efectos de la parte fiscal, pues lo tengo que informar. Me explico. Yo presenté mi declaración, pero tiempo después la Administración de Impuestos revisó esa declaración y no aceptó algo que yo había tomado.
Y eso estaba en impuestos diferidos. Entonces, al tener que revertir ese impuesto diferido por una decisión de la parte tributaria, pues tengo que informarlo. Y de la misma manera, si por algún motivo hacia el futuro me rechazan, pues, o me modifican las tarifas de lo que yo había presentado en mi declaración inicial. Entonces, eso también debemos publicarlo, es decir, revelarlo. Si por algún motivo yo tenía una política contable, una estimación, y eso me había generado un efecto en los impuestos diferidos, pues obviamente al cambiar de política contable, al cambiar de corrección de error, perdón, no de estimación, o al corregir un error y eso me genera un cambio en el impuesto diferido, entonces automáticamente me tocará modificar ese impuesto diferido y eso tendrá que revelarse. Como ustedes pueden ver, habría muchísimas situaciones para hablar, pero consideramos que estas son las bases fundamentales para empezar a entender el impuesto diferido.